Estamos en el mes de marzo y la academia pues quería celebrar el mes de la mujer, lo estamos haciendo en diversos actos y hoy pues tenemos una ponente de lujo. Le agradecemos a Mari Carmen, una gran científica, una gran mujer, como luego la va a presentar Juancho Canilla. Gracias por venir, gracias a todos. Un viernes por la tarde con el Festival del Cine, Miserere de Ocon, pero Mari Carmen tiene mucho tío. Pues nada, doy la palabra a Juancho para que la presente y luego al final pues diremos otras palabras. Buenas tardes, no voy a ser largo, es que no quiero olvidarme de cosas. Yo creo que para la Academia es un gran honor tener a Mari Carmen García Martínez. Para mí personalmente creo que es un orgullo que ella ya ha encontrado el hueco para venir a la Academia a hablarnos de las mujeres y la investigación, sobre todo porque es todavía la primera directora general del Instituto Español de Oceanografía que viene a la Academia. Porque cuando Don de Buenvino dio su conferencia en 1911, todavía era catedrático, no se había creado el Instituto Español de Oceanografía, sino que él era un catedrático de la Universidad de Madrid que quería crear el instituto. Por lo tanto, entre aquella visita, conferencia de Don de Buen y la que hoy nos va a dar Mari Carmen, pues bueno, hemos asistido bastantes oceanógrafos a la Academia, pero nunca ha habido un alto cargo, digamos, en nuestra Academia. Entonces yo creo que es un motivo de orgullo de la Academia, ¿no? Bueno, Mari Carmen García Martínez la conozco desde que comenzó a trabajar porque hemos sido compañeros bastantes años. Ella es doctora por la Universidad de Málaga, es bióloga, también empezó la ingeniería química y la tuvo que dejar por cuestiones familiares, es decir, la procreación de las mujeres, creo. Y es miembro de un grupo de investigación muy importante y potente en el instituto que se llama el Grupo de Cambio Climático Marino. El Grupo de Cambio Climático Marino tiene de todo el instituto, digamos, de todas las aguas españolas, tiene su sede aquí en el Centro Oceanográfico de Málaga y ella ha participado en ese grupo desde sus inicios. Ese grupo realiza campañas de muestreo. Lo que nosotros llamamos campañas son periodos de embarque en el mar, tomando muestras de agua a distintas profundidades en distintas localidades que se repiten periódicamente, ya sea semanalmente, mensualmente, quincenalmente o cada 3 meses, ¿no? Esa es la única forma de tener información real del medio para ver cómo evoluciona el medio marino y ver cómo influye el clima en el medio marino. Entonces ella trabaja en ese equipo junto con algunos otros miembros del equipo que están por aquí, ¿no? Su carrera profesional la llevó de la investigación sobre el cambio climático a dirigir el Centro Oceanográfico de Fuengirola en el año 21, creo que fue, durante un periodo en torno a menos de 2 años, 1 año y algo. Pero otra cosa que me sorprendió, creo que todos sabéis que el Instituto Español de Oceanografía era un organismo autónomo independiente de la Administración, con presupuesto que aparecía en los presupuestos del Estado, un organismo con autonomía económica y de decisiones. Era una dirección general y en el año 2021, bueno, hay un problema, hay una crisis económica, digamos, y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que hago un paréntesis, desde el año 39 ya intentó absorber al instituto, como yo presentaré próximamente en un documento que estoy trabajando sobre esta historia. Pues el Consejo Superior de Investigaciones Científicas dijo, bueno, si el Instituto Español de Oceanografía tiene un problema, nosotros lo asumimos y resolvemos los problemas. Y entonces en ese momento pues nombraron nuevos directores en los centros y Mari Carmen tuvo el empaque de decir, venga, yo me meto aquí a intentar resolver el problema que había gravísimo, cosa que es sorprendente para una persona que puede dedicarse, como la mayoría de los investigadores del Consejo, a investigar en su mesa o en su servicio y cuando sea publicar algo. Pero bueno, la gente del instituto yo creo que es de otra pasta, ¿no? También lo creo. Bueno, entonces como directora del instituto
del Centro Oceanográfico de Málaga, quiero decir, también pues, ha participado muy activamente en la consecución de que el nuevo Centro Oceanográfico de Málaga, que visitamos en enero, esté ahora aquí en Málaga, de nuevo en el puerto, ¿no? Ella, una de las tareas que tuvo que hacer, aparte del acople con el Consejo, fue también acoplar las necesidades del traslado, la documentación con el puerto, los problemas que había que resolver con el puerto, que eran bastante grandes, pero lo resolvió. En ese tiempo también se ha implantado en Málaga, en el tiempo que era directora, se ha implantado en Málaga un observatorio marino in situ que recoge información real directamente a través de una boya que habréis visto más de uno si sois observadores en los baños del Carmen. O sea, es una boya que tiene unos sensores y unos sistemas que recogen información y videoinformación que llega al Laboratorio Oceanográfico de Málaga, y luego el doctor Manolo Vargas, que está aquí, es el que se encarga, creo, de analizarla y, digamos, ver qué es lo que está pasando en tiempo real. Eso es una implantación de una estación en vivo que no existe prácticamente, creo, en ningún otro sitio de España. Es decir, siempre están promoviendo novedades, y yo creo que eso es digno de admiración, ¿no? Pero, aparte de la investigación, bueno, recuerdo que cuando al poco de llegar estábamos hablando, no, tenemos que ir. O sea, la virtud que tiene es que siempre quiere comunicar fuera de su equipo y fuera del laboratorio y fuera de las instancias, digamos, científicas, qué es lo que se hace y por qué se hacen estas cosas, comunicar la ciencia. Ella parece que nació con ese gen de que la comunicación de la ciencia es una parte básica de los científicos, cosa que es difícil de obtener en muchos de los científicos, y además no es muy bien valorada muchas veces porque algunos piensan que es una pérdida de tiempo, que no va en favor de tu carrera científica. Bueno, afortunadamente ella también ha participado en una organización europea, a ver si European Marine Board, ¿no? Que es una especie de junta de todos los institutos de investigación marina europeos. Entonces ella ha participado ahí, y dentro de esa, que son el grupo de institutos de investigación marina que hace propuestas de política científica marina a los estados. Entonces, el Instituto Español de Oceanografía, como ya todos lo sabéis, siempre ha sido un organismo de investigar para hacer aplicación práctica en temas y en problemas de la sociedad, ¿no? Ya sean de tipo medioambiental, pesquero, etc. Bueno, no me quiero enrollar mucho porque ella tiene que hablar más que yo, pero bueno, digamos que ese espíritu de comunicación ha llevado a proyectos como La mujer y la niña en la ciencia. Recuerdo el proyecto Cicerón, que era un proyecto de ciencia en el Centro Oceanográfico de Málaga, que era también cómo comunicar lo que hacíamos en el centro, y más cuando estábamos en Fuengirola, que era aquello estar en un gueto. Lo digo porque he estado muchos años allí, y cada vez que teníamos que comunicarle a la administración de Málaga o de Andalucía lo que hacíamos, parecía que éramos, vosotros estáis allí con los turistas, ¿qué es lo que hacéis?, ¿no? Era terrible. Pero bueno, se creó un proyecto que ella lideraba para poder comunicar estas cosas, ¿no? Y también fue la impulsora del primer encuentro Oceánicas. Oceánicas es una especie de red que se ha creado, que ya está apoyada por el Ministerio, de mujeres en la ciencia. Sí, no. De mujeres en la ciencia. Entonces se hizo una primera reunión en Fuengirola, creo que fue en 2021. Exactamente. Y entonces, bueno, digamos que se impulsó la visibilización de las mujeres que han hecho oceanografía y que ahora hacen oceanografía, y creo que eso será sobre todo la parte más importante o más amplia de su comunicación. Yo estoy encantado de que estéis aquí tanta gente, yo de verdad que lo agradezco. Una vez más la academia, nuestra sede administrativa, se queda pequeña, que quede grabado, pequeña. Y muchísimas gracias, Mari Carmen, por el esfuerzo que has hecho en un día un tanto especial para ti, que espero que no sea óbice para que nos comuniques, como tú sabes, lo que querías comunicarnos. Sí, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a la academia, muchas gracias a este público, de verdad. Estoy un poco abrumada porque aquí hay mucha gente muy lista. Y yo había planteado la charla un poco
simplemente como una introducción, porque a mí me encantaría que esto fuera un debate y que habláramos de mujeres y de las cosas que nos pasan, ¿no? Y de cómo nos enfrentamos a la ciencia. Juan Antonio ha omitido un dato que lo voy a hacer yo ahora público. Soy todavía la directora general del Instituto de Oceanografía a día de hoy, pero me han cesado. Así que he sido la efímera, pero he pasado 14 meses siendo la directora de una institución como esta, centenaria, que para mí ha sido un orgullo, un placer. Entonces hoy es un día un poquito difícil para mí, ¿vale? Pero tengo que deciros que vengo con mucho empuje, con mucha fuerza, porque siento el cariño y el apoyo de todos mis compañeros y de mis compañeras. Y nada, yo he planteado esto un poco a poneros un poquito en antecedentes y de verdad, mi intención es que charlemos y que nos contemos todo. Como no sabía muy bien cómo empezar, quería hacer una brevísima, es que no todos vinisteis a la visita al instituto, ¿verdad? O alguno que no, y entonces hacer una brevísima introducción a lo que es el Instituto Español de Oceanografía, que conocéis más que de sobra, porque tenemos aquí a Juan Antonio y a Víctor, que seguro que os tienen aquí siempre mantenidos informados, pero nosotros nacimos, nos fundamos en el año 1914, pero ya en el 1911 estábamos aquí en Málaga, como bien sabéis. Y en ese decreto de integración, que esta diapositiva la pongo absolutamente siempre, porque a mí me parece espectacular, esto es un real decreto de integración, de integración, estoy obsesionada, ¿eh? Es el real decreto de la creación del Instituto Español de Oceanografía. Es este trozo. ¿Vale? Con ese trozo, imaginaros ahora una norma en el BOE que ocupará sobre eso. Pues en ese real decreto dice que se crea el Instituto Español de Oceanografía con el objeto de estudiar las condiciones físicas, químicas y biológicas de los mares que bañan nuestro territorio con sus aplicaciones a los problemas de la pesca. Seguro que me habéis escuchado esta frase, pero es que esto es oro molido. Un señor en el año 1914 ya habla de que hay que hacer un estudio multidisciplinar del mar y saber que eso tiene unas implicaciones en los problemas de la pesca. El instituto ya nace con una vocación de servicio público que hemos mantenido en nuestro ADN y que la seguimos manteniendo, dando servicio a distintos ministerios, entre ellos al Ministerio de Agricultura y Pesca, porque somos los responsables de hacer todo el asesoramiento que tenga que ver con la materia pesquera. No solo pesquera, por ley, y también del medio marino. Es decir, ahora mismo estamos, por ley, somos un organismo responsable de todo esto. Es decir, somos los que hacemos el asesoramiento para que después se decidan las políticas públicas. Esto tiene que ver con las cosas del comer. Los pescadores dependen de las decisiones que se tomen en Bruselas y nuestros informes son los Bruselas o en la organización que corresponda. Y nosotros somos los encargados de hacer esto. Tenemos esta distribución, tenemos 10 sedes oceanográficas, una de ellas en Madrid, y muchos de vosotros ya habéis venido a visitar nuestra nueva sede, que es la que tenemos aquí en el centro, en el puerto de Málaga, de la que estamos profundamente orgullosos. Yo creo que el Instituto y Málaga particularmente se merecía tener un centro como este. Somos el único centro de investigación. Hay otro que está en La Mayora, pero es una unidad, es mixto con la universidad, ¿vale? Este es el único que es exclusivo dentro del ministerio. Y ahora empezamos a hablar. Entonces vamos a pensar, ¿no? Y pensamos un poco y decimos, bueno, venga, vamos a imaginarnos, esto puede parecer un poco infantil, pero también me gusta contarlo siempre, una persona que trabaja en el mar. Entonces, según a quien le preguntemos, esa persona que trabaja en el mar, pues puede ser un pirata, puede ser un capitán pescanova, yo qué sé, en la armada, otro señor aquí o un pescador, ¿vale? Eso si nos imaginamos, si pensamos a cualquiera, decidme, ¿qué pensáis de alguien que trabaja en el mar? Y por otro lado, vamos a imaginarnos, creo que en este público no me va a responder lo que yo quisiera, pero otro público general sí lo haría. Y si yo pregunto, vamos a imaginarnos una persona que se dedica a la ciencia. Posiblemente, si fuéramos un niño, pues pensaría en un científico loco que descubre una cosa impresionante mirando por el microscopio, que le van a dar el Nobel por ese ratito que ha estado allí y, por supuesto, muy despeinado, ¿vale? Pero bueno, más allá de eso, pues podemos pensar en grandes figuras como Einstein, Newton, Ferrer Ochoa, Ramón y Cajal, Marie Curie, Hopkins, o, bueno, si ya nos dedicamos al mundo del mar, pues a alguno de nosotros se nos vendría a la cabeza ya justo. Entonces, si pensamos, si unimos todos estos pensamientos, estas dos preguntas, de alguien que trabaja en el mar y alguien que se dedica a la ciencia, si nosotros pensamos en alguien que ha hecho ciencia, que es famoso, o pensamos en alguien que trabaja en el mar, a ninguno de nosotros posiblemente, pero me incluyo, se le ocurra pensar en una mujer marinera, ¿vale? No se nos ocurre.
Seguramente sí se nos ocurre pensar en una mujer científica, porque somos muchas las que estamos aquí, pero no se nos ocurre pensar en una engrasadora, una pescadora, no se nos ocurre, y porque se nos va la idea a pensar en los hombres. ¿Y esto es verdad? ¿Esto es mentir? ¿La ciencia está sesgada hacia los hombres, hacia las mujeres? Y esto, la mejor manera de verlo es con números. Entonces, recientemente se acaba de publicar el informe de Científicas en Cifras 2025, ¿vale? Es un informe tocho, que os lo podéis descargar, no sé si alguno ya ha tenido la ocasión de echarle un vistacillo. Yo he sacado nada más que un par de figuras del informe, porque son muy recientes, esto no sé si se publicó hace 3 semanas, 4 semanas, y esto lo hace el Ministerio cada año y va viendo cuál es la evolución, la Argentina va viendo cuál es la evolución de la situación de igualdad o desigualdad que se produce dentro de la ciencia. Y si nos encontramos esta gráfica, bueno, esta nos muestra cuál es la distribución de, cuál es la distribución de mujeres y hombres a lo largo de la carrera investigadora en las universidades, ¿vale? Los datos son del 2022-23, que son los que se han publicado este año. Y como vemos, tenemos la típica figura de tijera, es decir, las mujeres son las naranjas, los hombres son los azules, y lo que vemos es que al inicio, aquí lo que tenemos es la evolución de la carrera dentro de la universidad, desde que tú empiezas tus estudios. Los estudios de grado solemos empezarlo más las mujeres que los hombres, más chicas que chicos. En los estudios de máster se mantiene. Después nos igualamos, ¿vale? Nos igualamos en los estudios de doctorado, con la tesis que se termina. Todo empieza a ser más o menos igual, digamos que todo esto es homogéneo, hasta que llegamos a los últimos eslabones. En los últimos eslabones, cuando llegas al final de tu carrera de la universidad, que algunos de vosotros estáis ahí, y que hay pues, el número de catedráticos o catedráticas de universidad, pues ahí es donde se abre esa tijera. Eso es lo que ocurre en la universidad con los últimos datos. Y esto es cuál es la evolución de esa distribución de hombres y mujeres, pero en los organismos públicos de investigación. Tenemos las universidades y los organismos públicos. Los organismos públicos, uno de ellos, ahora el CSIC, donde nosotros pues estamos enganchados, estamos ahí dentro, ¿vale? Y aquí vemos cómo ha ido evolucionando esa gráfica de tijera. Aquí, como claro, ya estamos en organismos públicos, no hablamos de los estudiantes, sino que el grado comienza con la fase predoctoral y después tú ya pues asumes a tu plaza y eres científico titular o entras dentro de las escalas, científico titular, investigador científico o profesor de investigación. Y vemos que con el tiempo, en estos 3 periodos, vemos que efectivamente el número de mujeres, ¿vale?, va avanzando ligeramente en los puestos de máxima responsabilidad. Yo diría, hasta hoy estoy aquí, ¿vale? Mañana ya me voy para atrás, ¿vale? Pero estamos en ese punto. Y lo que vemos es que hay una cierta mejoría, pero muy pequeña, y que esa gráfica de tijera se mantiene en el tiempo. ¿Qué pasa en el CSIC? Porque he dicho que estamos todos juntos, ¿vale? Y en el CSIC recientemente se ha creado una red que se llama la Red Hipatia, y en esta Red Hipatia, de la que me he permitido el lujo de coger la diapositiva, se han reunido mujeres científicas para hablar de la situación de las mujeres científicas dentro del CSIC. Yo sé que las gráficas de números, perdón, las diapositivas de números son muy feas, pero esta es relativamente interesante. Si vemos el total de hombres y de mujeres en el CSIC, perdón, lo voy a explicar, hay distintas áreas, ¿vale? Las áreas pues son de humanidades, biología, tierra y medio ambiente, que es donde estamos nosotros, por eso está marcado, ciencias agrarias, es decir, un montón de áreas diferentes. Y si vamos viendo los números, pues un 40% podemos considerarlo paridad, ¿eh? 40, 42, 40, y nos llama la atención este número, el 23,7, que son las ciencias y tecnologías físicas. Todavía tenemos pocas mujeres que hagan grandes carreras, haciendo grandes carreras todas, que avancen más en sus carreras dentro de la física, dentro de las matemáticas, incluso de la ingeniería, ¿vale? Pero nos llama poderosamente la atención, y esto es muy poderoso, que en el área de tierra y medio ambiente, es decir, todas las biólogas, ¿no? O sea, que ahí estamos nosotros somos un centro nacional. Llama poderosamente la atención que solamente exista un 32,3% de mujeres dentro de las escalas científicas. Y es un número un poco aterrador, sobre todo viniendo de ese área, porque si viniera de otra, pues más o menos estamos acostumbrados a pensar en los ingenieros y todo eso más como hombres, más masculino, pero en este medio ambiente también es muy femenino normalmente, pero aquí algo ocurre dentro del CSIC para que esto sea de esa manera. Y después discutiremos, porque yo no sé la razón, ¿eh? Yo solo lo cuento, ya después discutimos. Entonces lo que se ha hecho también es estudiar el índice de
techo de cristal. El índice de techo de cristal lo que te da es una proporción de ver cuántas mujeres hay en las distintas escalas científicas en función de las mujeres, de la proporción de mujeres que han alcanzado el más alto rango, ¿vale? Un índice de techo de cristal de 1, hasta 1 está bien. Pero resulta que en tierra y medio ambiente es 2,71, eso es una barbaridad. Es una barbaridad. Cuando la media de todo el CSIC es de 1,50. Digamos que va mejorando y sin embargo ese número en tierra y medio ambiente es sorprendente. Es tan sorprendente como que aquí tenemos la evolución de ese índice a lo largo del tiempo. Es que recordemos, siglo XXI, estamos ya en el primer cuarto, finalizando el primer cuarto del siglo XXI, y sorprende que en este área, que es la nuestra, el de las mujeres que hacemos ciencias marinas, pues sorprende que si el CSIC ha ido... Perdón, esto lo he puesto al revés. El rojo, esto es al revés, ¿vale? Esto es tierra y medio ambiente, donde vemos que el índice de techo de cristal ha ido aumentando, y esto es CSIC, donde vemos que el índice de techo de cristal ha ido disminuyendo, porque efectivamente el CSIC, el propio gobierno, ha impuesto unas medidas para tratar de que estos números se vayan armonizando. Y sin embargo, en el caso de este área concreta, todavía no. No tenemos mujeres que hayan alcanzado niveles altos, bueno, tenemos mujeres, pero no es suficiente que hayan alcanzado niveles altos en la carrera científica, ni que estén ocupando puestos de responsabilidad. Esto es lo que todos conocemos y llamamos la tubería que gotea. La tubería que gotea, ¿vale? Esto es que tenemos un tubo grande por donde entramos todos, y a lo largo del camino, y esto lo podemos discutir después si os apetece, pues a lo largo del camino vamos perdiendo gotas. Cada esas gotas son mujeres que vamos perdiendo a lo largo de nuestras carreras científicas. Hay múltiples razones para ello, ¿vale? Todos sabéis que la carrera científica es muy competitiva, es larga, es dura, hasta el momento que se estabiliza. Y esto puede ser uno de los factores que influyen. Y ya vemos que esa tubería, lo que vamos perdiendo son esas gotitas que no deberíamos perder. Y en las ciencias marinas, ¿qué ocurre? Parte chunga, que no tengo datos. Entonces voy a poner unos datos un poco antiguos. Después daré los datos reales del Instituto Español de Oceanografía. Pero no existe un informe, estos han sacado de un informe más antiguo, del 2013 y 2017. Estamos esperando que vuelva a salir otro documento nuevo, ¿vale? Donde vengan los números más actuales. Pero bueno, en general, el porcentaje de investigadoras en ciencias mundiales del 28%, en ciencias marinas del 38% y en España del 43%. Y eso, tengo que deciros que dentro del IEO ha mejorado. O sea, con estos datos de aquella época, el porcentaje, más o menos estábamos en paridad dentro del instituto, que ahora demostraremos después que sí, pero que sigue existiendo una brecha dentro de las mujeres dedicadas a las ciencias marinas en tanto puertos del Estado, las ICTS, Instituciones Científicas Técnicas Singulares, universidades y los centros de las comunidades autónomas. Bueno, y aquí estos son más números, pero como es antiguo que no me gusta ponerla. Esta es nuestra situación actual. ¿Qué es lo que ocurre en el Instituto Español de Oceanografía? Nosotros somos un instituto muy grande. Dentro del CSIC hay 124 institutos. 124. Y hay un total de 16.000 personas. Solo el IEO tiene casi 1.000. Es el instituto de investigación más grande de todo el CSIC. Casi 1.000 personas, una de cada 16 personas que trabajan en el CSIC trabaja en el IEO. Y yo, para mí esto es para sentirse orgulloso. O sea, nosotros somos un bombazo que hemos entrado allí porque además tenemos visibilidad, ¿vale? Se nos ve, se nos conoce y se nos reconoce. La situación del IEO es la siguiente. Pues tenemos que el porcentaje de hombres y mujeres pues está prácticamente en paridad. Somos aproximadamente del mismo número. ¿Y cuál es la situación en los puestos de responsabilidad, que era de los que hablábamos antes? Pues dentro de nuestra estructura, la dirección, que soy yo hasta mañana, pero mañana vendrá otra mujer, ¿vale? Esta es una buena noticia. Hay 2 hombres en las vicedirecciones, hay 9 centros oceanográficos y hay 6 mujeres liderándolo y 3 hombres. Hay 4 departamentos liderados por 2 hombres y 2 mujeres y hay 3 hombres que lideran la jefatura de área. Estamos, si hacemos la suma, creo que hay una mujer más que hombre en todos estos puestos que en el organigrama de la institución son los que ocupan puestos de responsabilidad. O sea que como institución yo estoy muy orgullosa de tener un instituto donde somos paritarios en número,
paritarios en los puestos de responsabilidad. Esto es una presentación que nos han hecho nuestro comité de igualdad, ¿vale? Así que también se lo he fusilado a ellos, ya aprovecho, que tengo gente que hace los números porque me los quedo. Esta es la edad del personal, donde veis más o menos que es paritario. Y aquí tenemos una cosa curiosa, es que el porcentaje de hombres y mujeres liderando, que son IPs de proyectos, pues tampoco está muy descompensado, también está bien. O sea que somos responsables de proyectos de la misma manera. Pero sí que sorprende cuando tú dices, y ahora ves cuántos jefes de campaña. Una campaña es lo que ha contado Juan Antonio hace un momento, tenemos el barco, ¿vale? Y nos vamos al mar durante unos días. Unas veces unos periodos más cortos, otras más largos, otras veces cuando se puede, lo de los 3 meses a veces cada 5, entonces como vamos apañando, ¿no? Pero ¿cuántas mujeres? Y cuando tú vas a una campaña, hay una persona que es la responsable científica. Y la responsable científica nosotros le llamamos jefe de campaña. Pues cuando miramos, teniendo en cuenta que hombres y mujeres estamos paritariamente, resulta que solamente el 22% de las mujeres es jefe de jefa de campaña. Y esto es un número llamativo, ¿vale? Y trabajando con una institución paritaria, ¿eh? Es lo que sorprende más, porque ¿por qué las IP, por qué las mujeres, que es otro tema que podemos discutir después, por qué no, o no asumen la responsabilidad, o no quieren asumirla, o no van al mar? ¿Qué es lo que nos pasa? Entonces, como veis, lo que he mostrado solamente son números, son hechos, pero que sí muestran que hay una cierta diferencia. Si uno se va al informe de Científicas en Cifras de 2025, ve las conclusiones que las cosas afortunadamente van mejorando. Que hay determinadas áreas en las que todavía hay que incidir y hay que hacer algo más. Las mujeres estamos más en las áreas sociales, en todo lo que tenga que ver con el cuidado, pero el cuidado de todo tipo, desde la salud al cuidado de lo social, todo ese tipo. Pero vamos mejorando. Las cuentas, los números son así y lo van arreglando, a pesar de las grandes diferencias que estamos viendo. Y en el instituto, hace unos años, pusimos en marcha un proyecto que se llama Oceánicas, al que ha hecho mención Juan Antonio, al que le voy a dedicar unos minutitos. Oceánicas es un proyecto que se ha financiado ya 3 veces por la FECIP, o sea que es un éxito, ¿vale? Ha sido el proyecto más financiado, con la mayor financiación de los proyectos de divulgación científica y comunicación. Ha obtenido varios premios, ¿vale?, de comunicación científica, de divulgación de la ciencia, y es un proyecto que os invito a visitar, después pongo la web, donde se pone en valor el papel de la mujer en las ciencias marinas. Y lo que se pretende es visibilizarnos, sacar a la luz y poner en nuestra web y sacar para ver qué hacen las mujeres que se dedican a la ciencia marina. Pero no solamente en ciencia marina, ahí están incluidas también las técnicas, las engrasadoras, las marineras, las gestoras, o sea, todo el mundo que tenga que ver con el mar, pues cualquier mujer puede participar y ser una oceánica, como nos llamamos nosotras. Y todo está marcado dentro del objetivo número 5, dentro de los ODS. Y el objetivo 5 merece la pena leerlo porque dice que la igualdad de género no solo es un derecho humano fundamental, sino que es uno de los fundamentos esenciales para construir un mundo pacífico, próspero y sostenible. Yo creo que es contundente. O sea, la frase no puede ser más potente. Y Oceánicas trabaja en ese sentido. Trabajamos en conseguir la igualdad de género, en visibilizar el papel que hacen las mujeres y muchísimas otras cosas que os voy a contar. Bueno, tenemos un día grande, que es el 11F, que es el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, donde lo que se pretende es fomentar las vocaciones científicas o hacerles ver a los niños y a las niñas que son exactamente iguales y que pueden, tanto ellas como ellas, pero sobre todo a las niñas nos dirigimos, que pueden tener referentes científicos y que se pueden dedicar a la ciencia de cualquier tipo. Ese es un día grande donde se abren las puertas del centro. No tengo fotos de todavía, pero tengo fotos de todavía cuando estábamos en Fuengirola, ¿vale? Y entonces lo que se hace son cosas muy curiosas, ahora las contaremos, porque vamos a hablar de un librito que os podéis descargar, que no me lo he traído mal por mi parte, ¿vale?, que es un libro donde ya va por la tercera edición, y se cuenta la historia de 20 pioneras en la oceanografía. En la primera edición eran 10 y ahora son 20 mujeres de las que se ha recuperado su historia. Y lo que hacemos es que le rendimos homenaje a todas esas mujeres que hicieron grandes cosas. Y entre esas mujeres, pues por ejemplo, tenemos a Jeanne Barret. Y Jeanne Barret fue una botánica, que fue una mujer que dio la vuelta al mundo, pero se tuvo que disfrazar de hombre para poder embarcarse, ¿vale? Y la forma que nosotros tenemos de homenajearlo es que las compañeras
se disfrazan y hacen el papel de ella, y entonces los niños vienen al instituto, se llena de niños y les hablan en primera persona. Y hablan en primera persona a los niños, y una cosa alucinante, porque aquí, por ejemplo, tenemos a nuestra Yambaré, que está enclavada, ¿vale? Tenemos a esta me flipa, Jan Mifre, que ella fue la que inventó los acuarios, no la dejaron ir a la escuela, entonces esta chica, con su padre, ella se dedicó a estar observando y fue capaz de estudiar la fauna marina inventando los acuarios. Dijo, no me dejáis, pues yo me lo traigo a casa, ¿vale? Y aquí tenemos a Jan Mifre, que también me parece apasionante. Después esta no la tenemos, ya de lado, bueno, todo igual, una bióloga también autodidacta, mujeres que tuvieron que buscarse la vida para hacer las cosas. Juanita Conti, que fue pionera en denunciar los impactos de la pesca industrial, ¿vale? Saber qué está ocurriendo en nuestros mares, ella se dedicaba a denunciarlo. Y aquí tenemos a nuestra Anita Conti, que no tiene cuarto. Tenéis que sustituirla ya, ¿no? No, esa la dejamos aquí para siempre, porque es que es la que mejor lo hizo. ¿Vale? O Merisis, una comandante, pues buenísima esta también. Ángeles Alvariño la tenemos, Merizar, que seguramente conocéis porque hizo el primer mapa de todos los fondos de los océanos, y hay una foto típica de un mapa que está en Naciones Unidas, pero ella no pudo ir al mar, ella no la dejaban. Ella lo que se quedaba era analizar los datos que le traían. Y bueno, tú sí que lo conocerás bien esta historia, ¿vale? Y tienen ese mapa súper famoso donde se describe, se hace una descripción de los fondos marinos. Y aquí tenemos a Melissa, que es esta obra, ¿vale? O, bueno, esta ya es más conocida, Jane Clark, o Silvia Ed, que esta ya es súper famosa, ¿no? Esta es de la gente que más conocemos todos nosotros. Y nosotros estamos particularmente orgullosos de Jimena Quiroz. Jimena Quiroz, vosotros participasteis con nosotros en la academia, para poner también un poco en valor, porque Jimena también tuvo cierta relación con la academia, con la academia malagueña. Y Jimena Quiroz fue una mujer medio olvidada. Ella es una almeriense, fue la primera en hacer una campaña oceanográfica en Europa. Es una mujer que estuvo compartiendo su tiempo, ahora veremos algunas fotos de ella, bueno, aquí tenemos a Jimena Quiroz, ¿vale? Que vivía allí en la residencia, estuvo también en la residencia de señorita, y aquí pues la tenemos con Clara Congamor, con María Rapali, con Josefina Soriano. Es decir, una mujer que después tuvo conflictos con la institución y fue un poco olvidada por la historia. Se despidió, fue funcionaria del instituto, la despidieron, y al cabo de los años consiguió que le dieran su reingreso. Tuvo problemas también porque ella era socialista, en una época del franquismo, o sea, todo mal. Se le juntó toda la mujer y la expulsaron del instituto. Ella peleó y finalmente la readmitieron, pero ya la tuvieron que readmitir como jubilada, porque ya se había pasado su tiempo. La parte curiosa de esta historia de Jimena Quiroz, que yo os animo a que la busquéis, que la leáis, que está en la página web del instituto, es que un poco de la historia de esta mujer la hemos recuperado gracias a un sobrino suyo que tenía 82 años, que se había dedicado, ya no tuvo hijos, que se había dedicado a guardar toda la información de su tía. Y entonces, pues no sé muy bien cómo nuestros compañeros se pusieron en contacto con ella, con este señor, con Pablo Lozano, se puso en contacto con este señor y recuperaron su historia. Y ahora de nuevo, Jimena Quiroz ya para nosotros es una más de la casa. Tuvimos la fortuna de que ocurrió justo en ese instante, porque antes de que se publicara el libro donde se le reconocía a ella su avatar, bueno, ese dibujito que se le hace de ella, su sobrino murió. O sea que fue un periodo de tiempo pequeño. Nosotros hemos trabajado mucho por recuperar su figura y ponerla en el sitio que se merecía, y se ha conseguido, entre otras cosas, que en Madrid, enfrente del Parque del Retiro, hay una placita dentro de un parque que se llama Jimena Quiroz. Entonces eso la verdad es que para nosotros es muy emocionante. Aquí tenemos, bueno, por ejemplo, esto es del año 33, el voto de ella, Jimena Quiroz. Mira, Eulogia. Sí, eso me estoy dando Ah, te he cuenta. visto, te lo estaba deseando decir. ¿Vale? Esto es raro, ¿eh? ¿Vale? Encontrándolo. Entonces, pues simplemente ella fue una defensora de los derechos de las mujeres, del voto femenino, de todo aquello de la época. Pero nosotros no solamente nos dedicamos, Oceánica no solamente se dedica a poner en valor y a reconocer el papel de aquellas pioneras, sino que se trata también de poner qué hacemos las mujeres de hoy que nos dedicamos al mar. Entonces tenemos este espacio que se llama Oceánicas de hoy, donde cada una de nosotras tiene colgada una pequeñita historia de lo que te dedicas y qué haces en el mar. Hay muchísimas historias, no son ya casi 200 las que hay, podéis entrar en la web y podéis bichear. La mía debe estar por la página 40 o 50 porque como es de las primeras, por vieja, ¿vale? Estoy allí al final, pero estamos todas allí representadas. Después se hace también
un reconocimiento a nuestras observadoras científicas. Dentro del trabajo del mar hay algunos que son, cuando tú vas al mar en una campaña oceanográfica, normalmente vas en un buque oceanográfico, es Cristinita. Cuando vas en un buque oceanográfico, pues vas con un equipo científico, vas con personal de marinería que se encarga de todo, y es un trabajo, bueno, pues tú tienes tus horarios y tus cosas. Y otra cosa que se hace mucho, que nosotros utilizamos muchísimo, es el papel del observador científico. El observador científico normalmente es un biólogo o una bióloga, normalmente es jovencillo que se está buscando la vida, ¿vale?, que se embarca en buques pesqueros. Y el trabajo en el buque pesquero no es lo mismo que el trabajo en un buque oceanográfico. Se dan situaciones en cualquiera de los barcos, de las que si queréis también podemos hablar después, pero es más probable que ocurran situaciones más desagradables cuando estás haciendo un trabajo como este en un ambiente tan masculinizado como es un buque pesquero. Y además, bueno, también tenemos las oceánicas blogueras, es decir, esto, aquí, a mí lo que me gusta decir de oceánica es que esto es un proyecto que empezó entre varios centros, donde participa todo el instituto, y se ha convertido como en un proyecto de todos, ¿no? De todas y de todos, o sea, todo el mundo es oceánica, todo el mundo sabe lo que es el proyecto, todo el mundo participa, y se ha generado como un movimiento, ¿no?, que estamos todos juntos pensando en esto. Tenemos entrevistas a algunas oceanógrafas ilustres, como por ejemplo nuestra compañera Ana Ramos, que estuvo también aquí en el Centro Oceanográfico de Málaga durante mucho tiempo. Y ahora, de las últimas actividades, pues se han sacado ahora recientemente unas fichas que son descargables para que se pueda estudiar en este concretamente. Son unas fichas para hablar del océano profundo, que también están en la página web por si aquí hay algún profesor que le interese. Y ahora hemos sacado también, se ha salido recientemente, esta de la mujer de la oceanografía, que me hace muchas gracias porque esta soy yo, ¿vale? Entonces me hace muchas gracias, estoy yo con mi chaqueta de decir, parece muy formalita, ¿vale? Porque soy la primera mujer que dirigió el Centro Oceanográfico de Málaga. Y entonces pues están estas actividades, hay concursos de youtubers, hay concursos de fotografía, bueno, un montón de cosas y un montón de actividades. O sea, Oceánicas para nosotros nos ha dado muchísimas satisfacciones y tenemos casi siempre la seguridad de que cuando lo vuelven a pedir el proyecto te lo vuelven a dar, que eso no es fácil. Pero además, esto es simplemente mostraros que estas son las oceánicas, unas cuantas de nuestras oceánicas, que son mis compañeras que salen al mar y que hacen este trabajo relacionado. Estas son las oceánicas de hoy. Nuestras oceánicas de hoy son todas estas chicas que salen y trabajan. Nos faltan las que están en las oficinas, porque nuestras oceánicas también son aquellas que trabajan desde la administración. Y por último, lo que quería comentaros antes de iniciar el debate es lo que casi me revienta Juancho, que hace ya unos años hicimos el primer encuentro oceánica. El primer encuentro oceánica, del que lo conseguimos con financiación del Instituto de la Mujer para la Igualdad de Oportunidades, del Ministerio de Igualdad, o sea que fue en paralelo, teníamos la financiación de Oceánica y nos dieron la del encuentro Oceánica, y durante un día y medio estuvimos hablando de mujeres en el mar. Yo estoy muy contenta con el resultado de aquello. Tuvimos casi 400 personas inscritas porque hubo que hacerlo mixto, presencial y online. Y tuvimos presentaciones de mujeres, charlas donde nos explicaban cosas básicas de igualdad, mesas redondas, y de las mesas redondas aprendimos muchísimo, porque los temas que se trataron pues fue la conciliación, se habló de conciliación familiar, y en esa conciliación pusimos en la mesa a un hombre y una mujer que son parejas de nuestro instituto, que tienen 4 hijos, y yo todavía recuerdo a una de ellas, a ella, a la madre, estaban el padre y la madre. Él es científico, va avanzando en su carrera, ella todavía tiene su contrato y está ahí enganchando una cosa con otra. Y yo recuerdo aquello cuando ella contaba que decía que ella se sentía como un trenecito de vapor, ¿vale? Y que al lado suya iba pasando el ave. Y eso fue, para mí lo recuerdo, además que lo contó con una chica encantadora, Patricia Bárcena, y lo contó de una manera que yo todavía lo tengo en el recuerdo. Que ella dice, yo es que me siento un trenecito de vapor, porque ella todavía había optado y había decidido optar por familia, que eso es lo que hace que muchas de las gotas que dan en esa tubería la vayan. También hablamos de otras muchas cosas, entre ellas de acoso en los barcos, ¿vale? Y ahí hubo una mesa muy interesante donde había 2 hombres y 3 mujeres. Yo creo que fuiste tú uno de los que participaron en aquella mesa. Y de aquella mesa yo recuerdo
particularmente uno de los hombres, que ya no me acuerdo si fuiste tú o el otro, era, Sí, bueno, yo. era bueno. Entonces yo- No, que reconocía, o sea, se plantearon temas, de hecho después salió una historia de acoso que había sufrido una persona y lo contaba su padre allí, en el propio foro delante de todo el mundo, lo contó, que había sufrido acoso en un barco. Y en esa mesa redonda, uno de los hombres dijo que él que no reconocía, o sea, que él se daba cuenta que había habido situaciones en las que él había tenido comportamientos machistas, pero que no los reconocía. Y esto es un síntoma de que todavía no estamos bien formados, no estamos bien educados y no entendemos todavía bien dónde estamos. Pero esto es un síntoma que yo explico en mí misma. Yo no soy igual que hace 25 o 30 años. Yo admiro mucho a las niñas de ahora, porque las chicas de ahora tienen muy claro lo que... Yo no era feminista, yo lo he sido después, yo lo he ido aprendiendo. Yo soy una mujer de 55 años, criada por mi madre que nació en el 42, con mi abuela en mi casa que nació en el 9, ¿vale? Y a pesar de eso, no, pero mi madre nos ha tratado más o menos en igualdad, pero tengo la educación que tengo. Y no he sido capaz de reconocer comportamientos que a lo mejor ahora, si me ocurriera, diría, ostras, esto es un comportamiento machista, esto es un micromachismo, algo así. Y todo eso lo he tenido que ir interiorizando y aprendiéndolo poco a poco. Y esto lo reconoció este chico allí en público. O sea, que yo creo que es muy valiente que yo diga, ostras, pues lo que estáis contando aquí, pues a lo mejor que yo metí la pata, ¿no? Otra mesa muy interesante que tuvimos, y esa tengo que decir que fue muy interesante y estuvo mal planteada, teniendo en cuenta que lo planteábamos nosotras que éramos las organizadoras, que fue la mesa techo de cristal. En la mesa techo de cristal nos equivocamos. Acertamos y fallamos. Trajimos a mujeres que habían llegado a grandes cosas dentro de las ciencias marinas y estaban allí hablando de los éxitos. Pero se nos olvidó traer alguna de esas gotas que se había caído en el camino. Que esa mesa hubiera estado perfecta si nosotros hubiéramos conseguido poner enfrente a una chica que se había perdido en el camino junto con estas mujeres que habían alcanzado esas posiciones tan altas. Yo creo que casi estamos en el momento de iniciar en un segundo encuentro oceánico, ¿vale? Yo creo que estamos en ese punto. Pero bueno, ahora que a lo mejor tengo más tiempo, pues lo mismo nos dedicamos y nos metemos en hacer algo así. Entonces, yo creo que he soltado píldora para que podamos debatir, preguntar y que me digáis lo que queráis. ¿Vale? Lo digo para que así rompo el hielo y me pregunto, ¿no? Lo contaba hace muy poco en una reunión a muy alto nivel. Estábamos en el Ministerio de Ciencia e Innovación. Se ha creado una comisión interministerial para temas de acoso y estábamos sentados en esa mesa pues, a muy alto nivel. Había allí muchísima gente y yo estaba allí. Yo no porque tuviera alto nivel, a mí es porque me tocó, ¿vale? Y lo conté allí, pero no lo he contado yo muchas veces y después como he recapacitado sobre el feminismo, el machismo y lo que esto supone, y la igualdad y en las mujeres, y lo que supone estar en el mar. Yo me acuerdo una vez que yo estaba en una campaña oceanográfica hace un montón de años en Barcelona. Y yo iba andando, pues nada, habíamos parado, estábamos en el puerto y me fui a dar un paseo y yo iba por la Rambla, ¿vale? Rambla para arriba. Y ahora cuando iba Rambla para arriba, va un compañero, bueno, va una persona, un hombre, y me da un tortazo en el culo. Claro, yo me vuelvo para partirle la cara, ¿no? Como decirle, ¿tú qué haces? Y ahora cuando me vuelvo me doy cuenta que es un marinero. Y no le dije nada. No le dije nada. O sea, yo pienso, porque digo, ay, mira un compañero, qué gracioso. No. O sea, yo ahora, 20 y tantos años después, no me entraría en la cabeza que esto ocurriera. ¿Vale? Y esto es un ejemplo que yo he vivido en mí misma y que yo creo que muchas de nosotras, porque somos de la quinta, unas cuantas de las que estamos aquí, pues que habremos vivido y que hemos experimentado a lo largo del tiempo. ¿Vale? Ya he contado la anécdota ya. Ya he abierto... Sí, Federico, tú. Enhorabuena por su ha enseñado mucho a todos. Hay mujeres liberales que en nombre del feminismo renuncian a políticas de discriminación positiva. Y hay en este momento gobiernos autonómicos que por su estrategia política han deshecho o interrumpido o reducido las políticas de discriminación positiva. Algunos incluso creo que muy recientes, porque ahí hay un centro oceanográfico en Valencia, hay un centro oceanográfico, ¿no? No, Hay una nuestro unidad no, mixta. nosotros tenemos una unidad mixta, pero en Gandía. En Valencia está el oceanográfico, pero es un museo, no es Ese un es- museo.
No, pues me he acordado que aquí es uno de los últimos lugares donde parece que los nuevos presupuestos se han reducido las políticas de discriminación positiva. Aunque supongo tu respuesta por la última afirmación el compromiso último que ha hecho de feminista, pero bueno, ya estaba hecha la pregunta. O sea que, Mi opinión sobre todo eso, sí. pues verá. En un mundo ideal Sobre todo porque hay mujeres que renuncian. hay de todo, claro. Y como todo, un mundo en botica. Ahora es que no recuerdo la frase, pero que en realidad no deberíamos llamarle discriminación positiva. No sé si Nerea sabe cuál es el concepto. El concepto no se debe llamar discriminación positiva porque lleva implícito la discriminación. ¿Vale? Entonces, el concepto se ha modificado y no recuerdo ahora la palabra, pero es otra. Lo siento no saberlo. Yo entiendo que, voy a seguir utilizando el término discriminación positiva, ostras, es que lo ideal es que no existiera. Es que, lógicamente, yo quiero que me reconozcan por mis méritos. Yo me lo he planteado de mí misma. O sea, yo pensé, ¿me escogieron como directora de Málaga porque era mujer? ¿Entre lo que había? Pues no lo sé. No lo sé. Lo que sí sé es que es importante que estemos. Y que si tú tienes que elegir en algunas ocasiones entre un hombre y una mujer, y sé que esto es injusto, y si en algunas ocasiones, en igualdad de condiciones, tienes que elegir entre un hombre y una mujer, la política debe ser elegir a la mujer en el caso de que exista todavía una desigualdad. Lo ideal es que eso no existiera. Y ahora cada una, en su propia libertad, lógicamente, puede estar en contra de estas propias políticas. Yo lo estaría, si estuviéramos viviendo en un estado de igualdad. Pero mientras no lo esté, esto no significa que siempre la discriminación positiva o la discriminación sea beneficiosa para nosotras. Nos ocurre mucho, y esto seguro que muchas de vosotras que estáis aquí, pues tiene que haber paridad. Lógicamente que tiene que haber paridad en todos los eventos, pero a lo mejor nos toca estar en paridad en tribunales. Y resulta que de tu categoría está... Yo me he pasado años baremando contratos, porque de mi categoría en mi centro habíamos muy pocas funcionarias y la que decía que no era otra, y a mí, pues yo me he pasado años baremando una cantidad de contratos porque los tribunales debían ser paritarios. Y lo asumo. Y lo asumo y lo entiendo porque creo que las circunstancias deben ser paritarias. Y aún así, cometemos errores. Yo misma he cometido un error muy grave esta semana y cuando lo he visto digo, qué raro. Hemos organizado un evento maravilloso donde ha participado el secretario de Estado de Medio Ambiente, la secretaria general de Investigación, para poner en valor la interfaz ciencia y gestión. Y habíamos traído investigadores nuestros que presentaran su trabajo y lo dividimos en bloques. Pues en uno de los bloques, no me di cuenta, teníamos 3 hombres. Y no te das cuenta, y no pasa nada porque nosotros teníamos 2 mujeres, pero solo costaba porque es una cuestión hasta estética, es que nos lo pide. Es como el lenguaje no sexista. Es decir, uno lee el lenguaje no sexista y te puede parecer muchas veces chirriante, ¿no? Y dices, ay, qué pesado. Si el masculino, bueno, el genérico, ¿no? Pues nos incluye a todos. Bueno, pues no cuesta trabajo, porque yo he escrito alguna vez, he participado en alguna convocatoria pidiendo un técnico o una técnica, ahora lo digo bien, y cuando he terminado de escribir el texto, me lo he leído y digo, si yo soy el revisor, estoy pensando en un tío. Y entonces te das cuenta, en un hombre, perdón, en un chico. Entonces te das cuenta cuando lo lees, cuando pones un poco de perspectiva de género, de que el lenguaje de lo que tú pongas allí es importante. Y esto es similar a lo que he puesto antes de cuando nos imaginamos a un científico o una científica. Esto es similar. Me he ido a otro tema, perdón. Es que ya has visto que yo le doy. Carmen, yo creo que es opción afirmativa lo que tú no recordabas. Perdón, puede ser. Puede ser, gracias. Mira, hay una cosa que me ha llamado la atención, que es el porcentaje de... Sí, es que yo también... El porcentaje de hombres y mujeres en jefes de campaña. Sí. Que haya esas diferencias tan grandes, porque bueno, yo recuerdo cuando empezamos con Ecomálaga y antes poníamos jefes de campaña, todos los investigadores íbamos rotándonos como jefes de campaña, hombres o mujeres, ¿no? O sea, no era un problema de quién tenía que ser jefe de campaña. Entonces quiero decir que la noción de participación de mujeres como jefes de campaña en el instituto, por lo menos hace 50 años que la teníamos asumida, y ahora me sorprende
este número que has dado. ¿A qué crees tú que es debido esa diferencia tan grande en que las mujeres no sean? Porque además una jefa de campaña o un jefe de campaña normalmente tiene un plus. Por un poquito O más. sea, vamos, ya que te vas de tu casa, dejas a tus niños y a tu familia durante 20 o 30 días, o te vas a Somalia, como me fui yo a ver la luna, pues por lo menos te dan un plus. Entonces, las mujeres también en ese sentido podrían buscar ese plus o... Mira, a mí también me ha sorprendido muchísimo el dato, ¿eh? Porque de verdad que no pensaba que fuera así. Porque nosotros estamos acostumbradas a que podemos ir a una campaña, pues yo voy de jefa de campaña, eso, y para nosotros es muy normal. Entonces, pero cuando tú te sientas y analizas los números y lo ves, se pueden achacar a muchísimos factores, ¿vale? Y uno puede ser que normalmente, que no es mi caso, ¿vale? Porque yo tengo a mi marido aquí, que hemos sido absolutamente paritarios en todo, hemos ido a la vez, me he ido yo de campaña, señor de campaña, hemos ido a la vez, pero a lo mejor tiene que ver la familia. O sea, si tú tienes niños pequeños, pues a lo mejor, o niños o personas a tu cargo, pues a lo mejor decides no ir de jefa de campaña, porque a lo mejor te requiere más tiempo. No lo sé. Pero hay que Pero hacer un análisis hay que porque- analizar esto porque este dato es reciente. O sea, no sabemos, para mí ha sido una sorpresa muy grande, porque estamos todas muy acostumbradas a ir, bueno, yo menos, pero ahora volveré, a ir mucho de campaña, y normalmente hay muchas mujeres. Yo he hecho muchísimas campañas yo sola en un barco. ¿Puedes decirnos cuántas campañas hay al año en el instituto, si lo recuerdas un número? La cifra de campañas oceanográficas de distintas categorías, digamos. Pues son muy difíciles de decirte, porque mira, podemos tener en torno a 50 en buques propios, pero es que nosotros hacemos también todas las campañas con los buques de la Secretaría General de Pesca. Los buques de la Secretaría General de Pesca son 2 y hacen un montón de campañas anuales, pero son muchísimas, pero bueno, podría Pero buscar. pueden ser 150 o 200. Hombre, si contamos las campañas de embarcaciones menores, las que son más litorales, sí, sin duda, y superamos esa cantidad. ¿Vale? Pero este dato es muy sorprendente y pues nos lo han presentado hace muy poco el Comité de Igualdad recientemente creado, y yo creo que hay que hacer un estudio y investigar las razones. A lo mejor hay que hacer una encuesta anónima donde pues las mujeres expresen por qué no van. A lo mejor tiene también que ver con que se ha prohibido que un contratado sea jefe de campaña y hay más mujeres contratadas que hombres. Puede ser que tenga eso mucho que ver, pero son algo que tenemos que estudiar y que averiguar y que corregir. Dani, tú querías preguntar, ¿no? No puedo estar más de acuerdo contigo con respecto a que no partimos de una situación de paridad. La sociedad no puede desaprovechar el 50% del talento que existe. La discriminación positiva además tiene un sentido. Si en un puesto, los puestos de responsabilidad en general son puestos de libre designación, no son puestos que alguien se gana opositando y demostrando sus conocimientos, sino que hay un comité, hay un grupo que selecciona al candidato y ese grupo mayoritariamente está formado por hombres. Entonces, mientras eso se mantenga, la discriminación positiva hará que al menos se lo piensen. Yo creo que eso, alguien que no esté de acuerdo y quiera renunciar, pues perfecto. Pero no debemos desaprovechar esa oportunidad de ninguna forma. Por supuesto que no. Más de acuerdo Simplemente no eso. podemos. Yo también es felicitarte por tu exposición y además por tu lucha y por lo que has demostrado en tu vida. Que eso es Gracias. muy importante, es muy importante. Y Viniendo de yo ti, creo- uf. Lo que no creo es que no nos tenemos que avergonzar las mujeres de nada. Nada. Discriminación positiva, pues sí señor, Claro porque que sí. sí. Que tengo que ir a un tribunal y pues ya me las apañaré, usted no se preocupe, que voy. Claro. ¿Eh? Que tengo que, vamos, cualquier cosa, no tenemos nunca que decir que no. Somos las primeras que tenemos que luchar por nuestros propios intereses. Eso de oceanográfica, Oceánicas. es que me pareció fantástico. Pues búscalo, te va a encantar. Pues es que creo que es una lucha de las mujeres por sí mismas, que es lo que tenemos que hacer. Mira, yo quiero mucho a todos los hombres, ¿eh? Bueno, todo a la vez no, ¿no? Sí, bueno, pero quiero decirles que yo sé que ellos no me van a arreglar en la papeleta porque ellos no han tenido que luchar. ¿Entiendes? Es algo que les ha venido dado. Tampoco les voy a criticar en el sentido de que se queden muy cruzados de brazos. Porque es que la vida les ha llevado ese camino, ¿no? Pero nosotros sí podemos hacer todo aquello y buscar referentes. Pues claro que hay que buscar referentes. Eso que habéis hecho de la representación de las mujeres me parece divino. Y Es que para las niñas sobre todo,
tienen que encontrar referencias. Es la manera de educar en positivo, ¿sabes? Muchas Así que, enhorabuena. Mira, y no, se me olvidó comentar que en esta segunda edición del libro, bueno, la tercera edición, donde hemos incluido más historias, se nos ocurrió, y yo creo que ha sido un gran acierto, que la última que está en la lista, Cristina Romera, es una chica joven. Una chica joven de 30 y pocos años que está en el ICEM, Instituto de Ciencias del Mar, con una carrera científica impresionante, porque ella también es una oceánica y una pionera. Una chica joven que ha triunfado con premio L'Oreal, o sea, una cosa increíble. Y quería hacer un comentario con respecto al tuyo, cuando dice que no debemos desperdiciar el 50% del talento. Por supuesto que no hay que desperdiciar nunca ningún talento. Pero yo recuerdo hace ya unos cuantos años, cuando estaba en la presentación del Foro Transfiere, que vino una consejera, no sé si coincide, Nina se puede llamar, no sé, bueno, una consejera de la Junta de Andalucía que dijo una cosa que yo me la quedé, porque venía a hablar, no, era presentando Talent Woman, ya me acuerdo, ¿vale? Talent Woman, que se hizo aquí. Y cuando se presentó aquello, hizo un comentario que me lo quedé, porque no tenemos que desperdiciar el talento de nadie. Y allí estábamos para hablar de mujeres, ¿eh? Estábamos en la presentación aquella se estaba hablando de mujeres. Pero se pusieron los números sobre que las mujeres principalmente se van a las carreras que tengan que ver con el cuidado, estudian la medicina, estudian derecho, que tienen que ver con los derechos sociales. A ver, te voy a hablar un poco a colación. Ah, vale. Y dijo ella, ¿y qué pasa con el talento masculino del cuidado? Y es verdad, digo que al final tenemos el mismo talento, tanto los unos como los otros. Y entonces estamos desperdiciando ese talento masculino del cuidado. O sea, el cuidado sale de forma natural como de las mujeres, pero es que también sale de los hombres. Como un ejemplo, mi marido, que es más cuidado, no puede, una persona más volcada en el cuidado no puede Pero ser. ese vuelco es reciente, ¿eh? ¿El qué? Ese vuelco, el vuelco del cuidado, Sí, por lo es menos muy en ciencias sanitarias, es reciente. Tradicionalmente Claro, aquí los médicos eran hombres. eran hombres. Sí, sí. Pero ya ha cambiado, afortunadamente. Pero ha cambiado justo al otro extremo. La mayoría de la gente que entran en todas estas carreras son mujeres, ¿vale? Son mujeres. Pero ya reivindicaba también el cuidado en el sentido incluso de la casa, ¿no? Cuando tú tienes a la persona mayor que cuidar. Estamos desperdiciando ese talento masculino. Pues no desperdiciemos ninguno de los dos. Perdona. No, yo te iba a comentar, bueno, yo he sido profesora de instituto, me acabo de Sí. jubilar. Y Obrigada. está ahí, la edad está ahí. Bueno, yo he estado 37 años dando clases y generalmente en bachillerato, ¿no? Y yo sí he notado una evolución en negativo para las opciones que eligen las chicas. Mira, yo normalmente doy siempre edad, todavía no es positivo porque hace una semana. Mira, y yo generalmente daba siempre los bachilleratos de ciencia y algunos. Y yo en mi centro último yo tenía 5 bachilleratos y este año hicimos la opción, yo soy licenciada en matemáticas, hicimos la división del alumnado de matemáticas de ciencia y ciencias sociales. Pueden optar, una vez que termina primero de bachillerato, en segundo, independientemente de la carrera de ciencia que elija, puede usar unas matemáticas u otras, sobre todo la parte de la biología y medicina. Bueno, pues yo me he quedado con un grupo de 37 alumnos, solo chicos, había 3 chicas brillantes, pero allí estaba entre todos los chicos. Y los chicos eran como más, estaban más empoderados porque resulta que ellos ha ido esa evolución y los chicos como nosotros somos los que vamos a hacer ingeniería, yo formo más que todo a la parte de tecnología y ingeniería. Y eso a mí me llama muchísimo la atención porque yo llevo dando muchísimos años esto y nunca había pasado. Hombre, ahora se ve más patente puesto que las matemáticas sociales son más fáciles de conseguir y ese grupo lo daba mi compañero. Entonces, claro, el grupo en sí tenía unos 70 alumnos, pero claramente las chicas cada vez están más o bien a salud o bien asignaturas, o sea, opciones de carreras que son más de letra. Y eso antes no pasaba. Yo, por ejemplo, cuando hice matemáticas, nosotros éramos
incluso algo de más chicas que chicos. Y terminamos, es verdad que a la enseñanza nos dedicamos más chicas y chicos que se fueron algunos a otras opciones, pero éramos mucho más chicas que ahora. Y un dato que es muy curioso es que si tú te vas a ver las proporciones de chicas y de chicos en las carreras de la ingeniería, aquí en la Universidad de Málaga, no sé cuántos de nosotros estáis en la universidad, pues en ingeniería industriales, es que no quiero mentirme, pero creo que es un 14% de chicas, no me equivoco, pero si te vas a una carrera que se llama Ingeniería de la Salud, ya no, ya es paritario. Es una ingeniería. Sí. Pero se llama Ingeniería de la Salud. Sí. Y entonces ahí O ya te vas a paritario. biomedicina o te vas a Medio ambiente. Y bueno, Claro, pero el medio ambiente sí, pero ciencia, es que es ingeniería, es lo mismo. Lo que pasa es que está vinculado a una serie de equipamientos y ese tipo de cosas, pero como pone de la salud, y ahí es paritario. exactamente. Pero luego después ves las opciones de ingeniería y qué parte de ingeniería tiene más chicas. Las menciones que van a ingeniería del diseño, o así. Luego lo que es ya mecánica industrial, poquísimo. Curioso. Nada, solo para contar, eso me ha recordado una historia el año pasado haciendo un acto de estos de divulgación en la Biblioteca Cánova, en la Feria de la Ciencia. Ella es compañera nuestra, investigadora del centro. Me llamó la atención porque estábamos allí con los stands y vino una chica y me dijo, ay, tengo a mi hija, no sé dónde la tenía en la biblioteca, pero la tengo que traer y que hable contigo. Porque es que mi hija tiene, no sé si me dijo 7, 8 años, le encantan las matemáticas, es buenísima en matemáticas, pero ella dice que no puede ser matemática porque es una chica. Madre mía. Y te lo dijo tan Y me lo dijo la madre así, la madre escandalizada, claro. Mi reflexión era, ¿de dónde se ha sacado esta niña esa idea? Si en su casa no lo está bebiendo, porque su madre está escandalizada, porque su hija es así, ¿de dónde le está viniendo a esta niña tan pequeña que ella no puede ser matemática porque es una chica? Y la madre estaba escandalizada, en cuanto la niña salió donde estaba, la trajo. Y claro, pues empezamos a contar que nosotras somos muchas, que hacemos muchas cosas que puede ser matemática, que al final de lo que se trata es de que ella haga algo que le guste, que se divierta y en lo que sea buena, independientemente de que matemáticas o lo que sea. Pero a mí me quedó el run ese de dónde está sacando esta niña tan pequeña eso, cuando no le está viniendo de casa y no hay tantas opciones más. Y al final coincide mucho con lo que está diciendo ella, que las chicas cada vez están eligiendo menos la matemática. Yo es que yo casi toda mi docencia he dado siempre los grupos altos. Primero porque yo el inglés fatal. Y entonces ya me diagnosticaron el inspector para Bueno, yo bachillerato. creo que aquí hay un entorno muy negativo. Sí, Y Oceánica lo que ha hecho ha sido romper un entorno negativo que había en el ámbito de las ciencias marinas para visibilizar la importancia de las mujeres en las ciencias marinas. Lo que hay que hacer, creo yo, y yo así lo hice en la herpetológica creando herpetólogas, hay que crear todas las ramas posibles de mujeres que hay que visibilizar para que se vea que la ciencia y la tecnología hecha por mujeres es importante, es válida y hay que romper el entorno ese negativo. El entorno negativo puede no estar en la familia, pero está en el entorno del colegio, en el entorno de los otros amigos. Hay muchos entornos. Entonces, Oceánicas es un ejemplo de lo que creo que hay que hacer en España, por lo menos, para romper ese techo de negatividad contra las mujeres en la ciencia y en la técnica. Pero hay que hacerlo. ¿Quién lo tiene que hacer? Pues mira, las asociaciones de los colegios de profesores, la Academia Malagueña de Ciencias ampliando este tema, los hospitales creando... O sea, todo esto no se hace solo hablando y diciendo que... Porque, por ejemplo, cuando Mari Carmen pone datos ahí, hay menos mujeres en esto y el techo de cristal. Sí, pero vamos a ver, rompamos ese techo de cristal de alguna manera, con una porra si hace falta. Entonces, la manera más sencilla, crear grupos de discusión y de mostrar al mundo que las oceánicas, las herpetólogas, las médicas, las ingenieras, etcétera, son lo que son. Yo creo que por ahí va la... Pero voy a contar una cosa más sobre eso que tú acabas de decir, que estoy absolutamente de acuerdo contigo, que es que cuando ocurre ese techo de cristal y en estos números que he puesto de estas mujeres dentro del CSIC, que tienen ese techo de cristal tan alto, si se analiza, se ve que nosotras, dentro de la escala científica del CSIC, bueno, cualquier escala científica hay 3 niveles, ¿no? Científico titular, investigador científico y profesor de investigación. Y se ve que las mujeres con los mismos años de carrera se presentan muchísimo menos que los hombres a la promoción interna.
¿Y por qué? Porque se creen que su currículum no es competitivo. Y que dice, bueno, yo todavía no tengo el currículum suficiente para presentarme. Y un hombre con el mismo currículum que ella dice, yo soy un currículum en la leche, yo voy y esto lo saco, ¿no? Existe también una falta de confianza. Hay una cuestión que no has comentado, que no sé si se puede, si se analiza, es las publicaciones científicas que están lideradas por hombres. ¿Y cuántas están lideradas por mujeres? También Aunque hay equipos de están mujeres. los números ahí. Y también están los números en el informe de la cantidad del éxito que tienen los proyectos cuando lo piden las mujeres. El informe es muy interesante, o sea que si os gusta el tema, se lee bastante bien y vais y veis las gráficas porque son muy interesantes, y el éxito a la hora de tú pedir un proyecto, si eres hombre o si eres mujer, también está valorado y no están muy distantes uno de otro. Pero lo que sí es muy curioso que somos nosotras las que no nos presentamos. Os he comentado que esto ha salido, estos números de aquí son de una nueva red que se ha creado, una red Hipatia, y lo que ha decidido esta red de científicas es animar a todas que nos presentemos. Vamos a presentarnos en masa. Oye, ¿por qué no te vas a presentar si es que tu currículum seguramente igual de competitivo tendrá al lado? Pero tú te crees todavía, es que corte, ¿no? Si no voy a pasar el corte, no, pues preséntate, y si no pasas el corte, pues no lo pasaste, no pasa nada. Pero es el entorno negativo que yo Es el digo, entorno negativo, pero que no lo imponemos nosotros. Que estará en el informe. ¿vale? Lo que pasa es que no la leo. Acabamos este interesante coloquio. Yo, por mi parte, muchas gracias, Mari Carmen, por Muchísimas gracias a el vosotras, a todas coloquio y y a por todos. las discusiones. Muchas gracias. Como siempre, muy bien. Mari Carmen, desde luego, una sesión de lujo, por ti y por el auditorio también que tenemos. Propósito de la enmienda, porque la Academia tiene que hacer autorreflexión y la estamos haciendo. Dentro de unos días tendremos elecciones y no se trata de dirigir, pero los estatutos nuevos dicen que hay que reflexionar, y la reflexión que hemos puesto como un control académico, que necesitamos más mujeres en la Academia, y también uno de los campos que tenemos que reforzar es la ciencia del mar, porque Málaga y la Academia, a pesar de que le debemos tanto al mar, pues no somos conscientes de ello. Entonces, espero que en el futuro vayamos corrigiendo eso, incluso, aunque esto no lo debo decir, me haría ilusión que participe en el proyecto. Pues, yo simplemente te quiero dar en nombre de la Academia un pequeño recuerdo de esta estancia aquí hoy, para que lo tengas. Víctor, sácame bien. Ah, bueno. Ay, que voy a grabar. Te digo lo que decía mi suegra, ¿no? Me interesa que me No puede, no sabe. Muy bien. Y aunque yo sé que Muchas gracias. nos conoce bien, pero aquí tienen nuestras dos últimas publicaciones. Ay, muchísimas gracias. Para que vea en lo que vamos trabajando los académicos y las académicas. Aquí. Estudia un poco. Eso sí. Estudia. Pues nada, muchas gracias a todos. Muchísimas gracias a El todas, martes a que todos, viene estamos convocados a la misma hora aquí con otra mujer para seguir debatiendo sobre cosas interesantes del futuro de la ciudad y de la humanidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias.